Hare Krishna, bienvenidos a nuestra lectura, nuestro estudio de Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, en el canto primero, capítulo 8, texto 6 en adelante. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet. Nasta Prayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki Srimbatam Spakatha Krishna Punya Sravana Kirtana Hridyantasto Hyavadrani Vidunati Suhrit Satam Krishna Swadamo Bhagate Dharma Jnana Vivisaha Kalau Nastadrishamesha Puranarko Dunoditaha Srimbatam Sradaya Nityas Grinatas Cha Sochistitam Kalena Nati Virgena Bhagavam Vishate Hri. Okay. Jaya Jitva Swamedas Tam Jaya Jitva Swamedaistam Trivirutama Kalpakaya Tasyasa Pavanam Dikshu Satamanyorivatanat. Traducción del verso y significado dados ambos por Srila Prabhupada. Traducción. El Señor Sri Krishna hizo que Maharaj Yudhishthira dirigiera 3 Ashvamedha Yajñas, o sea, sacrificios, 3 sacrificios de caballos, bien ejecutados. Y con ello hizo que en todas las direcciones se glorificara la virtuosa fama de de Yudhishthira, tal como la de Indra, quien había ejecutado 100 de tales sacrificios. Significado. Esto es algo así como el prefacio de los Ashvamedha Yajñas que realizó Maharaj Yudhishthira. La comparación que se hace entre Maharaj Yudhishthira y el Rey del Cielo es muy significativa. El Rey del Cielo es de una opulencia miles y miles de veces mayor o más grande que la de Maharaj Yudhishthira. Sin embargo, la fama de Maharaj Yudhishthira no era menor. La opulencia era mayor, pero la fama no. La razón de ello es que Maharaj Yudhishthira era un devoto puro del Señor. Y solo por la gracia de el Señor, estaba en el mismo nivel que el Rey del Cielo, aun a pesar de que ejecutó únicamente 3 yajñas, 3 sacrificios, mientras que el Rey del Cielo ejecutó cientos de ellos. Esta es la prerrogativa del devoto del Señor. El Señor es equitativo con todo el mundo, pero un devoto del Señor es más glorificado por estar siempre en contacto con el supremamente grande. Los rayos del sol se distribuyen equitativamente, pero aún así hay algunos lugares que siempre están oscuros. Eso no se debe al sol, sino a la capacidad receptiva. De igual manera, aquellos que son devotos del Señor 100%, obtienen la misericordia del Señor en su máxima expresión. Misericordia que siempre se distribuye
equitativamente por todas partes. Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Patem Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tanta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesvari Vrishavanusute Devi Pranamami Hari Priya Vanchakalpatarugascha Kripa Sindhuvya eva cham Patitanam Pavanevya Vaishnavevyo Namo Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bienvenidos. Como dijimos, recién leímos texto 6 y creo que leeremos uno o dos más de este capítulo 8. Y hay algunas cosas aquí interesantes de estos textos. Krishna hizo que Maharaj Yudhishthira ejecutara 3 Asvamedha Yagyas, o sea, sacrificios de caballos, bien ejecutados, y con ello hizo que en todas direcciones se glorificara la virtuosa fama de éste, tal como la fama de Indra, quien había ejecutado 100 de tales sacrificios. Algunos datos aquí técnicos, por ejemplo, vamos a bajar al significado. Ustedes lo están viendo, ¿verdad? Sí. Un momento, voy a cerrar esto. Lo utilizamos. Y ahora sí. Este es un detalle, un dato técnico, pero creo que vale la pena mencionarlo. Posiblemente algunos lo pasemos por alto o nos genere la duda. Esto es algo así como el prefacio de los Asvamedha Yagyas que realizó Maharaj Yudhishthira. O sea, más adelante, Yudhishthira Maharaj, siendo el rey ahora, ejecutó muchos de estos sacrificios de caballo, que podemos hablar un poquito de eso, en qué consistía. Pero mientras tanto, la comparación que se hace entre Maharaj Yudhishthira y el Rey del Cielo es muy significativa. Aquí Prabhupada introduce el concepto del Rey del Cielo. Y es algo que pudiera generar dudas, ¿no? ¿A qué se refieren con el Rey del Cielo? Y no solamente se menciona el Rey del Cielo, sino que se hace una comparación
entre Yudhishthira, que ahora era el rey, y el rey del cielo. Vamos a ponerlo aquí. El rey del cielo es de una opulencia miles y miles de veces más grande que la de Maharaj Yudhishthira. Sin embargo, la fama de Yudhishthira no era menor. La razón de ello es que Maharaj Yudhishthira era un devoto puro del Señor. Y solo por la gracia del Señor estaba en el mismo nivel que el rey del cielo. Aquí ya se habla de 3 personas. Maharaj Yudhishthira, el rey del cielo y el Señor Supremo. Podría parecer que el Señor Supremo es el mismo rey del cielo, ¿no? Porque ¿quién más va a ser el rey del cielo? Sin embargo, como algunos de ustedes sabrán, el Bhagavatam y las escrituras védicas en general nos revelan que hay diferentes sistemas planetarios dentro del mundo, dentro del universo. La forma en la que está diseñado este sitio es que hay planetas superiores, planetas intermedios y planetas inferiores. Esa es toda la cosmología védica. Y dentro de esa cosmología, dentro de esa comprensión del cosmos védica, se describe que todos los grandes administradores universales, aquellas personas a quienes Dios les confía la tarea de cuidar el universo y que lo mantengan en orden, todas estas personas que son administradores o como ministros de un gobierno, viven en los planetas superiores. Y desde los planetas superiores ellos se encargan de administrar y cuidar el universo y todos los planetas intermedios e inferiores. Y en los planetas superiores, que es donde viven estas personas, que técnicamente se les conocería como los devas, o traducido al español, los devas, la palabra que utiliza Prabhupada son los demigods, y en español los semidioses, que es un concepto que no está en español, ¿no? Semidios, sería como la mitad de Dios. Bueno, es así como se traduce. Los devas son, a pesar de que se traduzca como semidioses, en realidad son personas, seres humanos, podemos decir, con capacidades mayores a las que comúnmente vemos en un ser humano, y que el Señor Supremo les encargó de administrar y ordenar el universo. Y ellos viven en los planetas celestiales, lo cual no es lo mismo que los planetas espirituales. El lugar espiritual, los planetas espirituales, son los planetas o el universo fuera del mundo material. Y los planetas celestiales son los planetas más elevados dentro del mundo material. Y es en esos planetas celestiales que viven los semidioses, y el principal de ellos se le conoce como el Rey del Cielo. El Rey del Cielo no es nada más que un título, podemos decir, para el principal, el director de todos los semidioses que fueron encargados para cuidar de este universo. Y cada universo tiene, según la cosmología védica, cada universo tiene un grupo de semidioses, un grupo de administradores que se hacen cargo de cuidar y administrar el universo en particular. Y al principal de ellos se le denomina el Rey del Cielo, Indra. Así que el Rey del Cielo, cuando encontramos esa definición, siempre que Prabhupada la utiliza, la definición o el título del Rey del Cielo no se está refiriendo al Señor Supremo, sino se está refiriendo al jefe de los semidioses que viven en el mundo material todavía. Y es por esa razón que aquí en esta sección que subrayé se menciona a 3 personas: a Yudhishthira Maharaj, que es un devoto puro del Señor, la segunda persona, y el Rey del Cielo es la tercera persona, que son distintos los 3. Ok, ¿en qué consiste esos sacrificios de caballo? ¿Cómo es ese asunto? Y es que en esos días había reyes por cada país, podemos decir.
Por cada reino había un rey. Y había reyes, había una jerarquía de reyes, había unos que gobernaban lugares más grandes, que abarcaban reinos más pequeños, pero que ese reino más pequeño tenía su propio rey. Pero en este caso, como lo presenta el Bhagavatam, la pelea de Kurukshetra participaron en la pelea de Kurukshetra tantos reyes de diferentes sitios, pero el trono que estaba allí disputándose era el trono de Hastinapur, que tenía la posibilidad de regir sobre todos los demás reyes que habían en la tierra. Y la costumbre era que para poder ejecutar un solo sacrificio de estos Ashvamedha Yajna, un sacrificio de caballo sería, era tan difícil uno solo de ellos, porque el rey que iba, en realidad para empezar, eran sacrificios estatales, porque recordemos que ese tiempo, según de vuelta cómo presenta la vida y cómo presenta la historia, la filosofía védica, describe que esto fue antes de Kali Yuga, y Kali Yuga inicia hace 5.000 años, o sea, estas escenas ocurrieron mucho tiempo atrás, en una época en donde era más común estas ceremonias grandes, ceremonias de fuego y ofrendas a través de las ceremonias de fuego. Entonces, había, por ejemplo, las reuniones religiosas y las reuniones así, sí, religiosas, las concentraciones religiosas grandes, lo que se hacía principalmente era esos sacrificios, no necesariamente de caballo, porque los sacrificios de caballo eran ya unas ceremonias estatales, mientras que habían ceremonias más locales, digamos, ceremonias más familiares a veces, ceremonias más de un poblado, pero esas ceremonias grandes que involucraban un sacrificio de caballo eran únicamente organizadas por el gobierno porque requerían demasiado, o sea, una cantidad grande de recursos. Y no solamente de recursos, porque se requerían tantas cosas, tantos elementos, ingredientes, y no solamente ingredientes, sino también tanto recurso humano también se requerían para estos sacrificios de caballo. Se requerían buenos brahmanas y una buena cantidad de ellos, y ellos tenían que ser de buen linaje, podemos decirlo. Eso es tal como hoy en día, que si, por ejemplo, si yo mismo hoy me junto con un par de amigos y queremos, por decir algo, queremos investigar cómo el virus COVID ¿cómo es la palabra? Cómo el virus se manifiesta, se crece, pues, se desenvuelve dentro del organismo del ser humano. Entonces yo quiero hacer esa investigación porque estoy estudiando medicina, entonces me junto con 4 amigos y durante una semana nos sentamos a investigar, a buscar, a investigar a lo que nuestras capacidades nos lo permiten, y descubrimos ciertas cosas. Pero eso es diferente a que el gobierno de, qué sé yo, de Francia, el gobierno de Estados Unidos, convoque a 100 de los mejores o de los principales médicos del país y hagan la misma investigación. No será lo mismo. Si bien es cierto, la investigación con mis amigos será válida y encontraré cosas seguramente, pero una investigación de ese tipo patrocinada por el gobierno tiene mucho más validez y tiene mucho más profundidad. Y lo mismo ocurría con estos Ashvamedha Yajnas. Eran sacrificios y eventos espirituales que
eran patrocinados por el gobierno de esa manera, porque la gente reunía a los brahmanas capacitados que se requerían. El gobierno era el único capaz de convocar tantos brahmanas capacitados de todos los sitios. Y había que reunirlos, al mismo tiempo se requerían tanta cantidad de recursos, tanta cantidad de materiales, minerales, y oro, y mantequilla, y tantas cosas. Pero tal vez, no sé si era el elemento más importante. Si no es el más importante, era uno de los más importantes, era por esta razón que no era un evento tan ordinario, o al menos era un evento que no cualquier persona podía hacer solo porque sí. Y es que para que ese Ashwamedha Yagya, o ese sacrificio de caballo, uno, para que tuviera validez, y dos, la razón por la cual se hacía, empecemos con la segunda, la razón, y era la única ocasión cuando se hacía un sacrificio de caballo, era porque el gobierno quería demostrar en todas direcciones que este gobierno es el principal de todos. O sea, la función por la cual se hacía era para demostrar la soberanía y el poder de este reino, de este rey que lo está ejecutando, sobre todos los demás reinos cercanos. Y o sea, el rey enviaba, por ejemplo, estos son algunos de los datos que seguramente hay cuantos detalles que hoy en día no sabemos. Pero cómo funcionaba. El rey enviaba, por ejemplo, en las 4 direcciones de su reino, enviaba un caballo que avanzara todo lo que pudiera. Y por donde sea que pasaba el caballo, el rey también enviaba a uno de sus representantes por todos los reinos por los cuales el caballo pasaba. El rey que mandaba a su representante proponía a esos reinos, proponía lo siguiente. Ok, el rey Yudhishthira, en este caso, el rey Yudhishthira está haciendo una Ashwamedha Yagya, sacrificio de caballo, para demostrar su soberanía sobre todos los reinos. ¿Usted está de acuerdo? ¿Está de acuerdo en que su reino es menor que el de Yudhishthira? Mi querido rey de esta ciudad pequeñita, ¿usted está de acuerdo en que Yudhishthira es el soberano sobre todos? Y si el rey decía, sí, estoy de acuerdo, ok, lo anotaban en la lista, porque esa lista era llevada al sacrificio, a la ceremonia grande, y a menos que todos los reinos de todo ese sitio, y bueno, en algunos casos eran los reinos del planeta entero, a menos que todos los reinos hayan firmado ese documento, bueno, no lo firmaban, pero daban su palabra, entonces se procedía con el sacrificio. Si había por lo menos, digamos, un rey que no estaba de acuerdo, decía, no, yo no estoy de acuerdo con que el reinado de Yudhishthira esté sobre mí, yo no estoy de acuerdo. Entonces el representante de Yudhishthira allí mismo lo retaba, porque eran guerreros también ellos, lo retaba para una pelea. Y si era derrotado, entonces tenía que firmar por la fuerza en el papel, ¿no? Así que ya sea voluntariamente, y si no era voluntariamente, el representante que era enviado por el rey tenía la posibilidad de retar a este otro rey y vencerlo. Así que a menos que todos los reyes de todos lados hubieran sido vencidos o voluntariamente hubieran accedido, no se podía proceder con ese Ashwamedha. Así que Yudhishthira hizo estos 3 Ashwamedha, que eso querría decir que todos los reyes estaban de acuerdo, y si no estaban de acuerdo, fueron vencidos para que estuvieran de acuerdo. Vencidos en el sentido de que, no porque lo vamos a ver tal vez más adelante en este capítulo, no era únicamente una cuestión de pura lujuria de poder. No era que, bueno, tú no quieres dar tu brazo a torcer, entonces te voy a maltratar y No era únicamente así una lujuria de poder, sino más bien al contrario. Yudhishthira, como aquí se aparece un poco, el hecho de que Yudhishthira era como el Señor Supremo en un sentido. Más adelante en el capítulo se menciona que el hombre todo el tiempo estaba pensando en el bienestar de los demás. Y no es que aquellos reinados que se oponían a su propio reinado
luego él iba a ser un salvaje con ellos, iba a maltratarlos. Yudhishthira era siempre un hombre correcto y apegado siempre a la verdad, apegado siempre al Dharma, y siempre estaba velando por el bienestar de todos los demás. Y bueno, habiendo ejecutado estos sacrificios de caballos, eso querría decir que este gobierno entonces se encargaba y velaba porque aquellos reinos menores estén bien. No solamente era una explotación de quien gana, sino que si realmente el reino y el reinado de Yudhishthira es el mayor, él se encargaba de que los reinados menores estén bien. Y cosas similares. Otro punto significativo aquí es que lo podemos mencionar. Curiosamente, y algo que lo vemos también en Prabhupada, curiosamente, los Pándavas eran devotos puros y Krishna estaba ahí con ellos. Y Krishna, al momento de ganar la batalla, Krishna se encarga de, como aquí se leyó, o como aquí leímos, se encarga de distribuir por todos lados la fama de Yudhishthira. Krishna mismo hizo los preparativos y... Voy a volver aquí al texto. Krishna hizo que Maharaj Yudhishthira dirigiera estas ceremonias. Es curioso que Krishna pudo haber dicho, bueno, Pándavas, ustedes son devotos puros, lo mejor es la simpleza, la sencillez, así que, ok, ya ganamos la batalla y no hagamos mucho, hagamos una fiestecita pequeña con los amigos, los familiares para celebrar que ahora ustedes son los reyes o el rey Yudhishthira. Pero Krishna dice, no, venga Yudhishthira, vamos a organizar 3 sacrificios de caballo. Que como digo, eran unos eventos, estas ceremonias eran una cosa así de dimensiones súper grandes y opulentas, para demostrarle a todo a quien se pudiera ocurrir que Yudhishthira es el rey, y para desplegar la fama de Yudhishthira. Es curioso porque, como digo, el mismo Señor patrocina el hecho de que Yudhishthira sea puesto en esa fama, ¿no? Que pudiera pensarse lo contrario, ¿no? Krishna no le dice a los Pándavas que se mantengan en un perfil así bajo, y ellos eran los reyes, ¿no? Y hacía falta como, debido a que en todo tiempo, incluso en aquel tiempo, la opulencia de alguien siempre llama la atención. Siempre es atractiva la opulencia de alguien más. Y como decía, lo vimos en Prabhupada, cuando Prabhupada, hace algunos días lo vimos con ustedes, cuando a Srila Prabhupada le preguntaban, por ejemplo, una de las periodistas le pregunta a Srila Prabhupada, oiga, ¿y usted no es extraño? Ella le pregunta, ¿no es extraño de que usted viaje y que usted tenga un auto? Por ahí es como inicia la pregunta. Ella le pregunta que si usted tiene auto, tiene un carro, le pregunta ella como periodista a Prabhupada, y Prabhupada dice, sí, tengo un auto, tengo un carro. En realidad, dice Prabhupada, en realidad tenemos bastantes autos, y él menciona, en tal lugar tenemos 13 autobuses para viajar, y en ese sitio en donde están conversando, uno de los devotos locales de ese lugar dice, sí, Prabhupada, aquí tenemos 3 carros, dice el devoto. Por un lado, la reportera, la periodista, está tratando de hacer ver que él es un renunciante, pero ¿por qué tiene un auto? Y Prabhupada le dice, no solamente tengo un auto, tengo varios. Y en este sitio tenemos 20, y en este sitio tenemos otros cuantos. Y Prabhupada dice lo siguiente, bueno, soy el gurú del país más importante del mundo, de Estados Unidos. Pues tengo que tener un auto para moverme, él dice, ¿no? Y en otras ocasiones, en otra entrevista también, con ustedes la hemos compartido, una periodista también le pregunta algo similar, le pregunta que de dónde sacan el dinero, una cosa así. Y Prabhupada le dice, sí, nosotros ahora actualmente por mes estamos, cosa que era verdad,
Por mes estamos facturando $800,000, dice Prabhupada. Estamos vendiendo, todo eso lo estamos obteniendo de la venta de nuestros libros, él dice. Y lo que trato de decir aquí es que Prabhupada no escondía esos números. Incluso hay ocasiones en donde él mismo, vamos a ver, cuando la primera, por ejemplo, otro ejemplo, cuando la primera vez que tienen el primer templo en Nueva York, el primer templito en Nueva York, un templito chiquito, y describe la biografía cómo se encuentran con el dueño de esta propiedad y qué es lo que le dice a Prabhupada. Esto está descrito ahí en la biografía. Prabhupada le dice, mi querido amigo, diciéndole al dueño del lugar, nosotros tenemos la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Si usted podemos llegar a un acuerdo, le dice Prabhupada, usted puede volverse un miembro importante de nuestra sociedad si usted accede a hacer un acuerdo con nosotros para el alquiler de este lugar. Y el señor accede, ¿no? Y es así como él se vuelve un miembro oficial de una institución que no existía. Porque mentira, hasta ese momento no había Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Pero Prabhupada, al punto que estoy llegando aquí, es que Prabhupada en algunas ocasiones recurría a mencionar lo opulento, a mencionar muchos números, a mencionar lo opulento de su movimiento, porque números grandes siempre traen la atención de los demás, ¿no? Porque es así como funciona la psicología. Porque cuando una persona ve algo grande, ve a alguien importante, ve a una empresa grande, naturalmente pone su fe ahí, o se despierta al menos un poquito de confianza en eso, ¿no? Así que lo vemos aquí a Krishna, poniendo en alto a los Pándavas, que sería raro, ¿no? Porque el devoto aprende a Trinada, Pi, Sunichena, Tarora, Pi, Sahishnana. Las escrituras nos enseñan a que hay que ser más humilde que la hojarasca tirada en la calle. Y los Pándavas pudieron haber dicho, no, Krishna, celebremos una fiestecita aquí en familia para eso, celebrar que ahora somos el rey, soy el rey. Pero Krishna dice, no, venga, vamos a celebrar la fiesta más grande que pueda haber. No fiesta, pero, o sea, la ceremonia más grande que pueda haber. Y es por esa razón que se menciona aquí al rey del cielo, a Indra. Porque únicamente se podía comparar esa opulencia a Indra. Pero ¿por qué Krishna hace eso? Si Krishna no es el que nos enseña a vivir humildes y a vivir así con lo mínimo. Y lo cierto es que sí, se requiere. En la medida de lo posible podemos hacer un balance y creo que eso es otro texto del Bhagavatam, en donde Prabhupada dice que si alguien tiene demasiada adquisición, demasiado dinero, demasiadas opulencias, eso sería una traba en su servicio devocional. Pero si alguien vive en la miseria también, dice Prabhupada. Esto, si me pongo a buscarlo, creo que me llevaría más tiempo. Pero eso está en el canto tercero, el canto séptimo. Bueno, pero en todo caso, estamos hablando aquí de la fama que Krishna hizo, patrocinó esa fama para los Pándavas. Prabhupada también, cuando era necesario, desplegaba, mostraba o hablaba de esa fama, esos grandes números de su propio movimiento, porque es algo atractivo la fama. Y voy a mostrarles algo interesante. Estoy seguro que les puede interesar. Estas palabras, esta afirmación que aparece en el canto octavo, prepárense. Este canto octavo presenta el capítulo 20, en donde Bali Maharaj entrega todo el universo al señor Vamanadeva. Y es una historia muy bonita. Pero veamos lo que encontramos aquí relacionado con la fama. Porque, volviendo al punto de que esto lo vamos a leer porque aprendemos, ¿no?, que el devoto es más humilde que la hojarasca de la calle. Aprendemos que
por palabras de Chaitanya Mahaprabhu, aprendemos a cultivar el sentimiento de dasa, 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 no dasa, ser el sirviente del sirviente del sirviente. Y vamos a encontrar esta afirmación en el canto octavo, capítulo 20. Ofrecemos a continuación el resumen del 20º capítulo, en el cual Bali Maharaj se lo dio todo en caridad al señor Vamanadeva, aún sabiendo que le estaba engañando el señor. Entonces expandió su cuerpo y adoptó una gigantesca forma del señor Vishnu. Tras escuchar el instructivo consejo de Sukracharya, su maestro espiritual, Bali se detuvo a reflexionar. Como el casado tiene el deber de mantener los principios de la religión, el crecimiento económico y la complacencia de los sentidos, Bali Maharaj no consideró apropiado retractarse de la promesa hecha a un brahmachari. Nunca es correcto faltar a una promesa hecha a un brahmachari o mentirle, pues mentir es la actividad más pecaminosa. Ustedes recuerdan que lo leímos hace varios días, ¿verdad? Todo el mundo debe temer las reacciones pecaminosas de la mentira, pues Madre Tierra no puede soportar el peso de un pecador mentiroso. La expansión de un reino o de un imperio es temporal, y si la gente no sale beneficiada, esa expansión no sirve de nada. En el pasado, todos los grandes reyes y emperadores expandían sus reinos teniendo en cuenta el bien de la gente, como ya lo dijimos de Yudhishthira Maharaj. Y aquí viene lo que estamos buscando, vean. En verdad, hubo personalidades eminentes que mientras se ocupaban en esas actividades para beneficio público, llegaron incluso a sacrificar sus propias vidas. Se explica que quien realiza actividades gloriosas siempre está vivo y nunca muere. Y vean aquí, por lo tanto, esa fama debe ser el objetivo de la vida. En verdad, quien lo pierda todo por preservar su buena fama, no perderá nada. Esa es la palabra, la frase que estamos buscando. Vamos a hacerlo. Todo esto tiene un contexto, pero vamos a subrayarlo desde aquí. Vamos a subrayarlo desde aquí mejor. Y lo leemos nuevamente. En verdad, hubo personalidades eminentes que mientras se ocupaban en esas actividades para beneficio público, llegaron incluso a sacrificar sus propias vidas. Se explica que quien realiza actividades gloriosas siempre está vivo y nunca muere. Por lo tanto, ahora sí, esa fama debe ser el objetivo de la vida. Esa fama debe ser el objetivo de la vida. Y esto lo leemos porque la razón por la cual Krishna está poniendo en alto a Yudhishthira Maharaj es porque si había alguien que siempre pensaba en el bienestar de los demás, era Yudhishthira. Como Prabhupada lo dice aquí en este canto 8, capítulo 20, que hay personas que sacrificaron incluso su vida por, como él lo puso, por el beneficio público, es las palabras que él utiliza, por el beneficio público. Y esa fama debe ser el objetivo de la vida. Y lo vimos en la misma vida de Prabhupada, ¿no? Cuya propia vida es un ejemplo de esto mismo que él está diciendo. Que su vida literalmente fue para el beneficio público, o al menos de cierto punto en adelante, porque curiosamente pues él llevaba una vida normal, podemos decir, hasta que en cierto momento él decide dedicarse 100% a cumplir esa misión, la misión que le entregó su maestro espiritual. Y de ahí en adelante, más evidente, vivía para el bienestar, como él lo puso, para el beneficio público. Así que esa fama, que como él mismo lo dice aquí, esa fama debe ser el objetivo de la vida. Claro que
esto podría darnos paso a la siguiente conclusión, que no buscamos llegar a esa conclusión. Podría darnos paso a decir que, ok, el objetivo es conseguir buena fama, el objetivo de la vida. No, la vida no consiste en conseguir buena fama. Bueno, pero si alguien quiere conseguir esta buena fama, está bien, ¿no? Si alguien quiere volverse famoso, está bien. De alguna manera es atractivo, es una de las 6 opulencias, ¿no? La fama. Pero si alguien quiere volverse atractivo, alguien quiere volverse famoso y lo intenta mediante este precepto de dedicar mi vida para el beneficio de los demás, pues adelante, ¿no? Vaya y consiga toda la fama que quiera. Y si no está interesado en conseguir fama, pero al mismo tiempo, ok, la persona no estará interesada en conseguir fama, ese tipo de fama, pero aún así se dedica al beneficio público, como digo Prabhupada, aún así se va a volver una persona famosa, ¿no? Porque es algo noble, ¿no? Así como los hubo grandes, y es una de las cualidades, un común denominador entre los santos, que ellos vivieron por el beneficio público, ¿no? Y cuando digo santos, pues nos referimos a santos en tantas tradiciones espirituales, tal como los santos que conocemos tal vez más a mano de la iglesia cristiana, católica, que también tienen ese factor, ¿no? De que ellos viven por el beneficio de los demás. Okay. Así que esa fama es válida y es el objetivo de la vida. Seguimos. Amantria pandu putramscha shaine yodhava samyuta dvaipayana vidhir vipra pujita pratipujita. Texto 7. El señor Sri Krishna se preparó entonces para su partida. Él invitó a los hijos de Pandu después de haber sido adorado por los brahmanas, encabezados por Srila Vyasadeva. El señor también correspondió con los saludos. El señor Sri Krishna se preparó entonces después de haber patrocinado la fama de Yudhishthira, después de él mismo haberse ocupado en la fama de Yudhishthira. El señor Krishna se preparó entonces para partir. Él invitó a los hijos de Pandu después de haber sido adorado por los brahmanas encabezados por Vyasadeva. El señor correspondió entonces con los saludos. Significado: el señor Sri Krishna era aparentemente un kshatriya y no tenía que ser adorado por los brahmanas. Estos eran, pues, costumbres sociales. Los brahmanas, o sea, los sacerdotes, siempre eran quienes recibían adoración. Y los kshatriyas, pues, simplemente no se acostumbraba a ofrecerles ese tipo de adoración, al igual que los sacerdotes consagrados, ¿no? Pero todos los brahmanas allí presentes, encabezados por Vyasadeva, sabían que él era la personalidad de Dios y por eso lo adoraron. El Señor correspondió con los saludos solo para hacerle honor al orden social de que un kshatriya obedece las órdenes de los brahmanas. Aunque todos los sacerdotes responsables siempre le ofrecían al Señor Sri Krishna los respetos que se le deben al Señor Supremo, el Señor nunca se desvió de las costumbres habituales que existen en las 4 órdenes de la sociedad. El Señor observó deliberadamente todas esas costumbres sociales de manera que los demás lo siguieron en el futuro. Esta es la descripción de esta escena, más bien es tanto cultural, social. Vemos como esa antigua sociedad bélica no era una sociedad en la que unos explotan a otros. No está ese concepto. Aunque, si yo soy una persona que ahí en el corazón tengo el deseo de explotar a otros, pues cuando me tope y cuando me encuentre con ciertas afirmaciones de los textos védicos, yo concluya que, mira, aquí hay una oportunidad para explotar a otros. Simplemente tengo que volverme un brahmana.
Porque el brahmana es, en aquella sociedad védica, el brahmana es el mayor, el jefe de toda la comunidad. Y es la persona que recibe tanta adoración, tanto respeto, es el guía de la sociedad. Entonces basta con que yo me vuelva un brahmana y todos me van a respetar y me van a adorar, ¿no? Ya está. Solamente tengo que volver un brahmana. Sin embargo, aquí vemos una escena en la que los brahmanas, como se dice, esos grandes sacerdotes, ofrecieron todo respeto a alguien que era un guerrero. En este caso era Krishna. Y Krishna, siendo el Señor Supremo, no es que se sentó ahí en su trono real a recibir la adoración de todos de manera arrogante, sino que el Señor Supremo también correspondió con los saludos. Esa es la palabra que se utiliza aquí. Él también correspondió con los saludos. Así que la sociedad védica, y más específicamente nuestra comunidad Vaishnava de hoy en día, podemos cada quien ir haciendo un intento individual en esa dirección, un intento por tener una comunidad que está basada en el principio de samatvam, de ecuanimidad. Samatvam yoga uchate. Y ecuanimidad implica que todas las personas, todos los miembros de nuestra congregación, de nuestra comunidad, de nuestra familia, a pesar de que hay ciertos roles distintos, a pesar de que algunos tienen ciertas responsabilidades, a pesar de que algunos tienen ciertas actividades distintas, pero no hay, idealmente, no hay unos que exploten a otros. No es que unos merecen respeto y solamente ellos y los demás. No. En realidad, el sistema Vaishnava, el sistema del Bhakti Yoga, es que entre la persona más avanza, más despertará en ella el deseo de querer respetar a otros. Esto es algo natural, ¿no? O sea, el Vaishnava, entre más avanza, él se vuelve, o ella, se vuelve experto en tratar bien a los demás y en ser un sirviente de los demás. No quiere decir que el Vaishnava, entre más elevado está, él no tiene que servir a nadie, porque como es tan elevado, que ese Vaishnava, uno tiene que servirlo a él. Y bueno, en un sentido, el sistema que se nos enseña es que cuando encontremos a grandes Vaishnavas, pues aprovechemos esa oportunidad para hacer un servicio para ellos. Y en un sentido general, hacer un servicio para todos los Vaishnavas. Tratar de agradar a todos los Vaishnavas. Eso es lo que se nos enseña. Si quiero avanzar, tengo que agradar a los Vaishnavas, específicamente a los Vaishnavas superiores, los Vaishnavas mayores, que tienen una madurez y que tienen una comprensión más profunda de la vida y de Dios, ¿no? Pero ese Vaishnava mayor que tiene una comprensión profunda de la vida y de Dios, gracias a su comprensión profunda, comprende que no hay personas, que yo no soy superior a nadie, ¿no? Es aquí lo paradójico del asunto. Que él es mayor, o ella es un Vaishnava mayor, y en la medida en la que es mayor, él o ella comprende de que yo no soy superior a nadie, ¿no? Así que disminuye su tendencia a sentirse superior al mismo tiempo que aumenta la grandeza de esa persona, ¿no? Es directamente proporcional. En la medida en la que crece la profundidad y la madurez de esa persona, en esa misma medida disminuye su tendencia a explotar a otros, ¿no? Su tendencia a querer pisotear a otros, ¿no? Así que, como lo vemos aquí, Krishna recibiendo adoración y respeto, y él ofreciendo ese respeto también. Y eso aplica también para nuestra sociedad Vaishnava, ¿no? Que podemos notarlo
Srila Prabhupada, que es la guía y el marco de referencia para prácticamente todo, casi todo. Y cuando se trata de cualidades, sí, para todas las cualidades. Y esta cualidad no menos, ¿no? Srila Prabhupada fue, y es un ejemplo de cómo, o para esto me llevaría tiempo encontrarla, pero hay algunas fotografías, por ejemplo, de Srila Prabhupada cuando ellos vivían en el primer templito de Nueva York. Y algunos vivían allí, y Prabhupada vivía allí también. Y solo tenían un baño, solo tenían un cuartito de baño. Y había días, imagínense, en donde, porque vivían varios, y había días en donde tenía que hacer fila para entrar al baño, para usar el baño en la mañana, para bañarse y todo lo demás. Y ahí estaba el Srila Prabhupada, quien era un acharya, un swami y un sannyasi respetado en todos los círculos más respetables, en Vrindavan, en la India. Un sannyasi que podía encontrarse con el primer ministro de la India cuando él quisiera, porque solo era de convocarlo ya. Un sannyasi y un Srila Prabhupada que podía ir a cualquiera de los templos de Vrindavan y sin ninguna dificultad podía quedarse en todos esos templos porque era tan respetado. Ahora estaba aquí en Nueva York abriendo un primer templo de su institución, conviviendo con algunos chicos que hace 5 meses no tenían ni idea de quién es Krishna, hace medio año. Y estaba aquí haciendo fila para usar el baño. Más adelante todos sus discípulos se dieron cuenta de que esta persona no es una persona ordinaria, Prabhupada. Y algo que después era impensable. ¿Cómo es que voy a hacer esperar a que Prabhupada utilice algo, utilice el baño, cualquier otra cosa? Pero él siempre se mantuvo tolerante. Él no dijo, hey, ¿ustedes no saben que yo soy la acharya? A ver, quítense porque yo soy más importante. No. La primera vez que Prabhupada organizó una ceremonia de iniciación para iniciar a sus primeros discípulos, la primera vez que inició a sus discípulos, eso ocurrió el día del cumpleaños de Prabhupada. Todo esto es significativo porque el cumpleaños número 70 de Prabhupada fue el primer día en el que se hizo una ceremonia de iniciación. Los primeros discípulos de Prabhupada, occidentales, se iniciaron en una ceremonia celebrada al 70 cumpleaños de Prabhupada. ¿Y qué ocurrió en esa ceremonia? Para empezar, nadie sabía que era el cumpleaños de Prabhupada, nadie lo sabía, porque él no dijo, sí, yo soy el gurú, tienen que hacer una ceremonia mañana. El primer punto, él no lo dijo. Y segundo punto, que es lo más rescatable aquí, y lo más en contexto y significativo. Todos iniciaron, algunos de ustedes saben lo que implica una ceremonia de iniciación, hay muchas cosas, elementos, el fuego y tal. Después de iniciarse, los mismos discípulos dijeron, Swamiji, wow, qué bonita la ceremonia, muchas gracias, nos vemos mañana. Y todos se fueron. Y Prabhupada es el maestro espiritual, el mismo maestro espiritual que estaba haciendo la ceremonia de iniciación. Él mismo tuvo que tomar la escoba, limpiar, organizar y ordenar todo. Porque aquellos mismos discípulos que fueron iniciados le dijeron, gracias Swamiji, estuvo muy bonito, venimos mañana. Chao. Y él no dijo, ¿a dónde van? Vengan, ¿qué les pasa a ustedes? Ustedes son los discípulos, tienen que limpiar aquí mientras yo me voy arriba a no hacer nada. Al contrario, él mismo cocinó para ellos, él mismo cocinaba para ellos, él mismo les servía, él mismo limpiaba, y etc. Y en esa ceremonia de iniciación, no menos. Y Prabhupada es un ejemplo para ello también. No quiere decir que entre más avanzo en este movimiento de conciencia de Krishna, llegar al punto en que todos me van a respetar y por fin ya tengo una fama construida y ya no soy de los mortales.
y ahora ya tengo una posición en la que todos me respetan. Al contrario. Bueno, o sea, yo puedo buscar eso, claro que puedo buscarlo y puedo meterme ahí en esa forma de pensar, ¿no? Pero según nuestros acharyas, por el ejemplo de ellos y por las palabras de ellos, y por lo que vimos aquí en este texto que leímos de Bhagavatam, Krishna, siendo el Señor Supremo, no es que se quedó ahí arrogante recibiendo la glorificación de todos, sino Él correspondió con todos sus saludos, él dice, el texto. Y un Vaishnava es igual, idealmente. Un Vaishnava, idealmente, como nuestro querido maestro espiritual, él ofrecía respetos. Y claro, yo por mi contaminación podría imaginar que sí, por fin ya tengo tal cargo, tengo tal puesto, tengo esto, tengo ciertos años, por lo tanto ya estoy ahí en el grupo de aquellos que se les respeta. Y mi voz se respeta, así que por fin ya estoy ahí. Pero un Vaishnava no es así, ¿no? O un Vaishnava así más completo, más maduro, lo que dicen nuestros libros y el ejemplo que tenemos de nuestros Vaishnavas, incluido Prabhupada, por supuesto, el ejemplo es al revés. Jesús, Matilde y Sol tienen un comentario. Dar y recibir van de la mano, sí, por supuesto. Dando, recibimos, y si no hemos recibido, está difícil que demos, ¿verdad? Y Jesús Matilde dice, Hare Krishna, Prabhu, ¿qué debemos hacer si somos testigos de algunos Vaishnavas que explotan o se aprovechan de su posición en un templo? ¿Qué debemos hacer? Bueno, hay diferentes situaciones, diferentes personalidades, diferentes escenas. Y es difícil decir qué debemos hacer, porque hay muchos factores, ¿no? Y de acuerdo al momento, la circunstancia, de acuerdo a mí mismo. Según nuestros maestros espirituales, esta es una respuesta según algunos de nuestros maestros espirituales. Si yo veo en algunos Vaishnavas un comportamiento extraño, como en este sentido, comportamiento de explotar sería una palabra así bastante fuerte, ¿no? Pero según algunos de nuestros maestros espirituales, si yo veo ciertos comportamientos que no cuadran con lo que dicen los libros, no cuadran con lo que es Prabhupada, pero lo veo en devotos, lo mejor o una de las formas para solucionar esto es que yo ofrezca todos mis respetos mentalmente hacia ese Vaishnava y que trate de comprender que aquí hay un Vaishnava que está entregando su devoción al Señor, pero hay ciertas cualidades que no me convencen porque los libros dicen otra cosa, por lo tanto voy a mantener una cierta distancia. Eso es la respuesta que algunos de nuestros maestros espirituales nos dan en esta situación. Que si veo que alguien, como en este caso, se aprovecha de su posición en el templo, por ejemplo, bueno, estamos hablando de esto, se espera que lo hablemos y lo encaremos con madurez, ¿no? Porque, como dijimos hace algunos días, posiblemente yo también sea una persona que por nada me ofendo, que por nada, que me duele todo, ¿no? Yo podría concluir que todos los demás están haciendo cosas raras, pero de repente soy yo el que tiene el problema. Eso también hace falta, por supuesto que hace falta analizarlo, ¿no? Pero cuando veo algún comportamiento, ciertas cosas que realmente veo los libros y dicen otra cosa, veo la vida de Prabhupada y dicen otra cosa, veo grandes Vaishnavas y comparo y es otra cosa. En algunos casos es súper saludable mantener distancia, pero sin dejar que en mi mente se crezca un pensamiento de ira hacia esa persona. No, entiendo que ella es un devoto, una devota. Posiblemente está actuando de esa manera, de repente más adelante recapacite, qué sé yo, pero ofrezco mis respetos. No quiero ser irrespetuoso, no quiero ser, ¿cómo es esta palabra? Malcriado, como diríamos. No quiero ser arrogante con él. La cordialidad, damas y caballeros, la cordialidad siempre está. Y
o siempre podemos mantenerlo. Eso podría ser. Y nosotros, en la medida de lo posible, ir tratando de cultivar eso. Y ese es el desafío. Por un lado, el maestro espiritual espera que nos volvamos expertos en el servicio devocional. Y es una de las cualidades del Vaishnava. Una de las cualidades es Daksha. Según Chaitanya Charitamrita, en las 26 cualidades, las grandes cualidades del Vaishnava, Daksha. Y Daksha significa que el devoto es experto en tantas cosas. Y el Guru y Prabhupada esperan que nos volvamos expertos en diferentes campos. Tal vez no en todo, claro que no en todo, porque pues eso solamente podría hacerlo Krishna, tal vez. Krishna es la única persona perfecta. Pero que podamos cultivar pericias y volvernos expertos en diferentes campos, áreas del servicio devocional. Pero es un desafío porque en la medida en la que me vuelvo experto, puede ser que crezca en mí el sentimiento de que, wow, miren que yo sí soy experto, y él no, ella no. Y ese es el desafío. Entonces yo podría decir, ok, yo no me voy a volver experto en nada porque prefiero quedarme ahí, bajo, un perfil bajo. Pero el maestro espiritual espera que de todos, que tantos libros que nos dio Prabhupada para que nos volvamos buenos devotos. No un devoto aprendiz eterno, un devoto neófito eterno, sino por lo menos pasar a hacer un esfuerzo por comprender y practicar el servicio devocional con, tal vez no así a un nivel de un Uttama, así lo más elevado posible, pero por lo menos una práctica así decente, una práctica decente. Y quedarme en la plataforma de ser un aprendiz, torpe, neófito toda la vida, no es una buena opción, porque el maestro nos dio, sí, la Prabhupada nos dio tantos libros y tanto esfuerzo para que salgamos de esa plataforma y que vengamos por lo menos a una práctica decente. Tal vez una práctica así completamente perfecta y pura y pulida, eso ya requiere tal vez mucho más esfuerzo, pero al menos una práctica decente. Y hacerlo, como digo, es un desafío, porque conforme voy aprendiendo, me doy cuenta de que, hey, vean, estoy aprendiendo, qué bonito se siente. Pero él no lo hace bien, mira. Ella llegó 10 años que yo y no lo hace tan bien como yo. Y ahí el desafío. El crecer crecer saludablemente sin que el ego o el egoísmo insano crezcan. Sin que el ego falso crezca. Bueno, vamos a detenernos aquí. Saludos, queridos Vishnuyanas. En la tarde hay Kirtan, hoy viernes 7 a 8. Y nos vemos mañana. Que pasen un bonito fin de semana. Bonito viernes también. Hare Krishna.